El peor argumento en contra del cristianismo es un cristiano no convertido. Este no es un tema nuevo que viene desde ahora. Esto es algo que ocurrió incluso desde la época de Cristo. Con frecuencia usted ha conocido personas que tal vez en algún momento han militado en una iglesia y se han apartado de ella. O tal vez personas que quisieron frecuentar a una iglesia y no lo hicieron más porque el testimonio que había en esa ciudad, en ese lugar, de las personas que se llamaban cristianos, no era coherente con lo que profesaban. En otras palabras, vivían un mensaje que ellos mismos, o predicaban un mensaje que ellos mismos no vivían. El pensamiento bíblico para el día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 23, específicamente en el versículo 1. Y la palabra del Señor dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. La cátedra de Moisés no era necesariamente el Pentateuco como algunos han pensado. En realidad, en las sinagogas judías existían pequeñas sillas donde se sentaban los maestros de la ley para enseñar la Torá. Y obviamente las personas que se sentaban allí tenían que ser personas doctas, preparadas y elocuentes para poder transmitir ese mensaje o esa palabra al pueblo. La realidad de esto es que las personas que venían a escuchar la palabra del Señor, cada día que escuchaban un mensaje, salían con una idea o con un peso en su corazón, intentando vivir este mensaje, pero no podían cumplirlo. Generalmente, algunos han pensado que esto se refería a los mensajes escritos en el Pentateuco, es decir, en la cátedra de Moisés, pero no era así. El judaísmo se había cargado de manera terrible, de manera totalitaria, había cargado todas sus leyes, incluyendo las leyes civiles, y la habían mezclado y misturado con la religión, de tal manera que las personas, al momento de obedecer lo que estos hombres le pedían, tenían que obedecer las leyes de los hombres y tener el concepto o el pensamiento de que esto era obedecer a Dios. Solo que había un pequeño detalle. Los mismos maestros de la ley, los escribas y los fariseos, no guardaban lo que ellos le pedían al pueblo que guardase. Jesús entra en el escenario. El discurso escuchado en Mateo capítulo 23 es el último discurso que Jesús dio en toda su vida. Es más, públicamente, después de ello conversó con los discípulos. Pero después que Jesús da este discurso, Jesús finalmente es arrestado, es llevado cautivo, finalmente pierde la vida, resucita y asciende al cielo. Es interesante que Jesús, refiriéndose a esto, le dijo así: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de Dios a los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis que entren los que están entrando. El grande problema del cristianismo falso, el grande problema del cristianismo sin Cristo, el grande problema de la ley sin el dueño de la ley que era Jesús, era que los judíos habían convertido el texto bíblico en el peor obstáculo para que las personas se salvasen. Y tal vez estoy hablando para una persona que hace mucho tiempo ya no frecuenta la iglesia, que hace mucho tiempo ya no asiste al culto que antes asistía, o que por X razones de la vida te apartaste de los caminos del Señor, porque viste incoherencias en tus pastores, en tus ministros, en tus predicadores, en tus diáconos, en tu junta de iglesia, no lo sé. Pero tal vez a raíz de estas personas te apartaste de la iglesia. Yo quiero que puedas razonar en un momento y puedas pensar en tu cabeza el siguiente pensamiento. Imagínate que Jesús hubiese recomendado a sus discípulos no asistir más a la iglesia, porque los sacerdotes y los hombres que estaban ministrando las cosas sagradas no eran hombres que hacían la voluntad de Dios. Imagínate que Jesús hubiese dejado de frecuentar al templo, simple y llanamente, porque los hombres que estaban allí sentados eran hipócritas. Imagínate que Jesús hubiese renunciado a salvarnos, porque las personas que lo rodeaban no
siempre eran personas coherentes con lo que predicaban. ¿No te has puesto a pensar que lo que hoy sucede en nuestro mundo es lo mismo que sucedió en la época de Jesús? El otro día conocí a un hombre que me dijo, no voy más a ninguna iglesia, a ninguna secta. Respeté su posición, pero le dije, ¿y cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Y él me respondió así. La congregación donde yo asistía estaba liderada por un hombre, por un pastor evangélico, que embarazó a 3 hermanas de iglesias. Además de eso, este hombre solamente vivía pidiéndonos diezmo, pidiéndonos plata y pidiéndonos ofrenda. Como consecuencia de ello, me dice aquel hombre, estaba con una botella de licor en su mano, estaba borracho, y me dice, además de eso, fui a una segunda denominación y fue peor. Fui a una tercera denominación y fue peor. Entonces él, golpeado por el licor, arrastrándose por el piso, viviendo los peores pecados que el ser humano puede cometer, perdiendo inclusive la dignidad y el respeto por su misma persona, me dice así, respóndame usted, ¿necesito yo creer en una religión que es fallida? ¿Necesito yo creer en una religión que es falsa? Pues la sociedad que hoy día nos acompaña a nosotros es tan similar a la sociedad de escribas y fariseos que acompañó la época de Jesús. Pero cuando nosotros miramos el pensamiento bíblico nos damos cuenta que en ningún momento Jesús aprueba el pecado. Jesús reprende el pecado, Jesús reprende el fariseísmo, Jesús reprende inclusive la conducta de estos hombres. Pero a pesar de reprender la conducta de estos hombres, Jesús se presenta como el dador de la vida por este pueblo, por un Israel que a pesar que él había hecho todo el esfuerzo por salvarlo o por salvarlos, ellos no quisieron salvarse. Y mira cómo concluye este relato que es largo, porque Jesús los llama hipócritas por lo que hacían, por lo que pensaban, por la manera como seducían al pueblo, por la manera como hacían que el pueblo se descarriase. Jesús en Mateo 23, versículo 37, le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto era haciendo alusión a la segunda venida de Jesús. Jerusalén, un pueblo llamado por Dios para que fuese luz, se convirtió en las peores tinieblas de su época para crucificar el autor de la vida y para quitarle la vida al dador de la vida. Terrible. Como hombres, teniendo el texto masorético, el texto bíblico en sus manos, en lugar de utilizarlo para salvarse a sí mismo y para salvar a otros, lo utilizaron para perderse a sí mismo y para hacer perdición para otros. Si usted no cree en la iglesia, si usted no cree en la religión, no hay ningún problema con eso. Pero recuerda que Jesús es más que iglesia y Jesús es más que religión. Pero si usted pertenece a una iglesia, sea cual sea, si usted pertenece a una denominación religiosa, entonces haga el esfuerzo por aprender a seguir a Jesús, al Jesús de la Biblia, antes que solamente seguir caprichos religiosos. Porque cuando seguimos conductas religiosas y predicamos mensajes que no vivimos y hablamos de mensajes que no forman parte de nuestro estilo de vida y practicamos y hacemos, entre comillas, hacemos o somos parte del cristianismo, pero hacemos totalmente lo contrario al cristianismo, entonces nos convertimos en la peor piedra de tropiezo y el peor argumento para la salvación de las almas. Pero yo te quiero hacer una invitación. Tal vez para ti, que formas parte de una iglesia y tu vida no está bien con Dios, dedica tiempo a hablar con Jesús, dedica tiempo a la meditación bíblica,
Dedica tiempo a escudriñar las Escrituras, pero mientras escudriñas las Escrituras, deja que las Escrituras también te escudriñen tu corazón, para que en el nombre de Jesús podamos ser esa generación que se deja alcanzar y salvar por el poder de Cristo Jesús. Si tú no crees, entiende que en todas las épocas hubieron personas que no creyeron y personas que creyeron. A pesar de que hubo una generación que no creyó, a pesar que hubo hipocresía en el camino, a pesar de que hubo mentira en el camino, tú y yo somos llamados a creer en el Jesús que es la verdad, en el Jesús que es el camino y en el Jesús que es la vida. Jesús no dijo, los escribas y los fariseos son el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único argumento en favor de la verdad no es el hombre, no es el pastor de tu iglesia, no es el evangelista que predica más bonito, es Jesús. Para cerrar este segmento, a mí me gustaría orar no solamente por los que creen, sino también por los que no creen. Porque aquellos que no creen muchas veces no han creído, porque el peor argumento para ellos salvarse ha sido otro cristiano que dice creer, pero que en su corazón no cree. Querido Jesús, el mundo por el cual moriste hoy día está sufriendo. La hipocresía del corazón de los seres humanos está haciendo que mucha gente se pierda. Ayúdanos a los que conocemos la Escritura a vivirla. Y ayuda a los que no creen en las Escrituras a creer. Porque las Escrituras no hablan del hombre, sino de Jesús, el autor de la vida y de salvación. Bendícenos y ayúdanos a creer en Jesús para ser salvos. Oramos en Jesús. Amén.